En la penumbra del tiempo se encuentra un periodo de la historia que ha cautivado a generaciones. Un tiempo de caballeros y damas, de castillos y batallas, de fe y de conquista. Un tiempo conocido como la Edad Media. Exploraremos las cruzadas, un conflicto que marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo y del mundo. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras descubrimos los misterios y secretos de la Edad Media. Sumérgete en un viaje a través de los siglos y descubre el misterio y la grandeza de la Edad Media. La Edad Media, también conocida como el Medioevo, es un periodo fascinante en la historia que abarca aproximadamente desde el 476 después de Cristo hasta el 1453 después de Cristo en Europa. Esta era está marcada por la caída del Imperio Romano de Occidente y el comienzo del Renacimiento. Durante este tiempo surgieron grandes hazañas artísticas, religiosas y militares que definieron el rumbo del mundo. La Edad Media se desarrolla principalmente en Europa, donde los diversos reinos germánicos surgieron tras la caída del Imperio Romano. Estos reinos estaban en constante conflicto entre sí y con otras fuerzas, como los musulmanes en el sur y los vikingos en el norte. La arquitectura románica y gótica es uno de los aspectos más destacados de la cultura de la Edad Media. Las catedrales góticas, como la de Notre Dame, muestran la grandeza de la fe religiosa y la habilidad técnica de los constructores de la época. Además, las pinturas y esculturas religiosas, como las del maestro Giotto, reflejan la intensa devoción religiosa de la época. La vida en la Edad Media estaba marcada por el sistema feudal, en el que los campesinos trabajaban la tierra para los señores feudales a cambio de protección. Los caballeros, por otro lado, eran guerreros entrenados en el arte de la guerra. También había una clase emergente de comerciantes y artesanos que formaban las ciudades. La Edad Media sentó las bases para la sociedad actual en muchos aspectos. El sistema feudal influyó en la estructura social de Europa durante siglos. Además, la religión católica se convirtió en la fuerza unificadora en Europa y siguió siendo una influencia importante en la cultura y política de la región. Edad Media fue un periodo de grandes logros culturales y religiosos que han influido en la historia del mundo hasta nuestros días, desde las catedrales góticas hasta las epopeyas literarias. La Edad Media sigue siendo una fuente de inspiración y estudio para muchos hoy en día. Entra en el mundo de las cruzadas, donde la fe, la ambición y la lucha por el control se entrelazan. Las cruzadas fueron una serie de conflictos que se desarrollaron entre los siglos XI y XIII, en los que las fuerzas cristianas de Europa Occidental lucharon contra los musulmanes en Tierra Santa. Estas guerras tuvieron profundas repercusiones tanto en Oriente como en el Occidente, y su legado aún se siente hoy en día.
Las cruzadas se originaron en la Edad Media y fueron una serie de campañas militares organizadas por la Iglesia Católica con el objetivo de recuperar Jerusalén y otros lugares santos en manos musulmanas. La principal motivación de las cruzadas fue la religión, ya que los cristianos querían proteger los lugares donde Jesús había vivido y predicado. La primera cruzada fue lanzada en el 1096 y logró capturar Jerusalén en 1099. Sin embargo, los musulmanes recuperaron la ciudad en 1187. La segunda cruzada y la tercera cruzada fueron menos exitosas. Las cruzadas posteriores también tuvieron resultados mixtos. Aunque las cruzadas no lograron su objetivo principal de mantener el control de Jerusalén, tuvieron un gran impacto en Europa y en el Medio Oriente. Las cruzadas aumentaron la riqueza y el poder de la Iglesia Católica y fortalecieron los lazos entre los reinos europeos. También llevaron al desarrollo del sistema bancario y financiero, ya que las cruzadas necesitaban dinero para financiar sus campañas. En el Medio Oriente, las cruzadas provocaron tensiones entre musulmanes y cristianos que persisten hasta el día de hoy. Las cruzadas fueron un evento significativo en la historia mundial y continúan teniendo un impacto duradero en la cultura, la religión y las relaciones internacionales. Su legado aún se siente hoy en día, ya que las tensiones entre musulmanes y cristianos en el Medio Oriente y en otras partes del mundo siguen siendo un problema importante. Explora la fe, la filosofía y el impacto del cristianismo en el mundo. El cristianismo es una de las religiones más grandes y antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 2000 años desde su origen en el siglo I en Jerusalén. El cristianismo se ha expandido por todo el mundo y ha influido profundamente en la historia y la cultura. El cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo en la región de Judea en el siglo I. Fue fundado por Jesús de Nazaret, quien enseñó la existencia de un solo Dios y el amor al prójimo como principios centrales de la fe. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores, conocidos como los primeros cristianos, comenzaron a difundir su mensaje por todo el mundo. El cristianismo se basa en la creencia en la Santísima Trinidad, que consiste en Dios Padre, Jesucristo como el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Los cristianos también creen en la resurrección de Cristo Jesús y la promesa de la vida eterna para aquellos que siguen su camino. Las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte y las parábolas, son fundamentales para la fe cristiana. El cristianismo ha tenido un impacto profundo en la historia del mundo. Ha influido en la cultura, la política y la sociedad de muchas civilizaciones, desde el Imperio Romano hasta el mundo moderno. Ha dado lugar a la creación de obras de arte, música, literatura, así como a instituciones como la Iglesia Católica y organizaciones de caridad cristiana. El cristianismo es una religión rica en historia y tradiciones, que ha tenido un impacto significativo en el mundo. Su mensaje de amor, esperanza y redención sigue resonando en la actualidad y continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Las cruzadas, la Edad Media y el cristianismo
son tres aspectos que están entrelazados por su común denominador: la fe, a través de la devoción, la esperanza y el sacrificio. Estas tres esferas se conectan y forman una narrativa compleja y rica, que siguen siendo relevante en el mundo moderno. Al término de este excepcional viaje a través de la Edad Media, las cruzadas y el cristianismo, quiero recordarles que la historia no solo se encuentra en los libros, en los documentos y en los monumentos, sino en las personas, en sus anhelos y sus luchas. Así que, en esta encrucijada donde el pasado se encuentra con el presente, recordemos que nuestros actos, inspirados por la fe y la esperanza, pueden construir un futuro lleno de luz y de amor. Sigamos adelante, juntos y con fe.